Bueno, muy buenas tardes. De nuevo, José Luis Franco Rincón, miembro de Sindecena, eh, afiliado de la Subdirectiva Bogotá y miembro del equipo nacional de acompañamiento del concurso de méritos SENA 4 de la Junta Nacional de Sindecena. Hoy vamos a hablar de otro de los temas que normalmente hay que tener claros cuando tenemos la prueba de conocimientos generales, de conocimientos básicos constitucionales. Estamos hablando de la estructura del Estado colombiano. Iniciamos. Y pues vamos a iniciar reconociendo los conceptos, algunos conceptos básicos que pues están relacionados con la temática. Muy bien, conceptos de nación, Estado, gobierno, patria y país. Empecemos por el concepto de nación. La nación es el conjunto de habitantes de un país que comparten un origen común, una cultura y un sentido de identidad. Por eso nosotros hacemos parte de la nación colombiana, donde tenemos unas identidades territoriales, por supuesto, donde posiblemente, sí, claro, hay diferentes comunidades indígenas que hablan sus propios idiomas, pero que hay un arraigo cultural con el territorio en el cual nosotros habitamos. Y eso compone la nación, el conjunto de habitantes de un país que comparten esos elementos comunes. El Estado. El Estado son las instituciones que garantizan que el país funcione y que conforman al gobierno de un país. El Estado son todas las instituciones públicas que hacen que la nación y que toda la política establecida en el país constitucionalmente y de sus leyes reglamentarias y normas reglamentarias funcione. Entonces, como parte del Estado tenemos el Congreso de la República, las Cortes, el Consejo de Estado, las entidades de control, los diferentes departamentos, las diferentes entidades del orden nacional que garantizan que todo funcione. El gobierno es el que dirige como tal eh, las diferentes instituciones, ¿sí? Es un grupo de personas que ocupan cargos dentro del Estado y toman decisiones durante un tiempo. En este caso, en Colombia, durante 4 años, la presidencia del Congreso y en el orden territorial las gobernaciones, alcaldías por un mismo periodo. Y se eligen por medio de elecciones. ¿Listo? Entonces los gobiernos son transitorios, pero el Estado se mantiene. El país es cuando hablamos de país, hablamos del territorio con unas fronteras definidas donde vive una población que está bajo un sistema de gobierno. ¿Qué caracteriza al país? Un territorio, una población, un gobierno, unas leyes y unas normas. Aunque hay países, hay elementos culturales que también em, no es que estén ubicados en un solo territorio, como por ejemplo los kurdos en el Asia, son una cultura que se identifica, pero no están ubicados en un país como tal, sino en un territorio que cubre a diferentes países. Y la patria es más como el hogar, sí, es como, es un elemento em, al que nos une por una historia, por una cultura, por unas tradiciones, por unos valores. Nosotros somos, elevamos como tal, e invocamos el amor a la patria como un elemento mucho más moral, mucho más subjetivo al cual estamos arraigados. Entonces, el país se refiere al territorio con fronteras definidas donde hay una población. El Estado es la organización política que administra un país y toma decisiones. El país incluye una geografía, un clima, unos recursos naturales, no cambia a menos que haya modificaciones territoriales o conflictos con otros países. El Estado, por el otro lado, está compuesto por instituciones, por las diferentes ramas del poder, ¿cierto? Hay el gobierno nacional, pero también los territoriales, el Congreso,
la justicia, puede cambiar el gobierno, pero el Estado siempre se va a mantener con sus instituciones. Muy bien. Entonces, pues como ya vimos, el Estado son esas instituciones que por supuesto tienen unas características a qué responde, ¿cierto? Donde hay una población que por supuesto se beneficia de las decisiones y de las instituciones estatales, un territorio en el cual está ubicado y sobre el cual ejerce soberanía y una soberanía que es reconocida por otros estados también y que por lo tanto es garante de las relaciones internacionales. En el caso nuestro, bueno, hay unas características de espacio terrestre, de espacio marítimo, de espacio aéreo, de espacio subterráneo y de espacio electromagnético. Y hay unos fundamentos del Estado, que estos son unos fundamentos constitucionales que eh, tienen que garantizar eh, para que la sociedad en su conjunto pueda funcionar y hayan condiciones de justicia en todo sentido. Entonces, estos fundamentos, por supuesto, el Estado Social de Derecho como principio fundamental del Estado, ¿cierto? Que promueve la justicia, la equidad y el bienestar de los ciudadanos, está basado en la Constitución y el respeto a los derechos humanos. Entonces, aspecto importante, es un Estado que se basa sobre leyes, pero que tienen que garantizar justicia social. Un principio de democracia participativa donde los ciudadanos pueden elegir y ser elegidos también, ¿cierto? Donde hay mecanismos de participación democrática, hay una división de poderes como principio fundamental del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que después lo vamos a desarrollar. Hay el principio de soberanía y autonomía, esa soberanía donde el poder reside en el pueblo que elige a sus representantes que se ejerce a través de un gobierno y unas normas y unas leyes y que se tiene que velar por el respeto a la autodeterminación territorial de otros países y hacer respetar el propio. Y una organización territorial, que ustedes saben es descentralizada, dividida en departamentos, municipios y distritos, entidades territoriales con autonomía administrativa y financiera. Estos son los principios que orientan el Estado. Entonces, hay una estructura del Estado, ¿sí? Que de pronto lo vamos a ver más adelante en un elemento gráfico, donde hay un poder ejecutivo, en cabeza del presidente de la República, como jefe de Estado y de gobierno, que en el nivel territorial están los gobernadores y alcaldes, y con unas funciones de ejecución de las leyes, del presupuesto, de la política exterior y de la seguridad nacional. Otro poder público que está el poder legislativo, que está en cabeza del Congreso en el orden nacional, donde hay 108 miembros del Senado y 188 miembros de la Cámara de Representantes, con la única función de elaborar leyes, hacer control político y aprobar el presupuesto nacional. Por supuesto, en el orden territorial también están allí los consejos municipales y las asambleas departamentales. Y el Poder Judicial, donde tenemos a la Corte Constitucional, que guarda la integridad de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia como máxima autoridad en materia penal y civil, el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal del contencioso administrativo, que eh, eh, está para vigilar en cierta medida el cumplimiento de las normas en todas las decisiones administrativas del Estado, y el Consejo Superior de la Judicatura que administra la rama judicial, investiga y juzga a los profesionales del derecho. Y existen también unos órganos autónomos e independientes que no dependen de ninguno de ellos y que garantizan eh, pues el funcionamiento y la separación de poderes, que también está en la misma división de estos tres poderes públicos, que son la organización electoral, los organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría, donde está también la Defensoría del Pueblo, y está como otro de los organismos autónomos que nació como parte de los acuerdos de paz entre el gobierno, o entre el Estado y las FARC-EP en 2016, que es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Entonces, este es
la estructura como tal, la estructura del Estado con todas sus instituciones, ¿sí? De las tres ramas del poder público, la rama legislativa, la ejecutiva y judicial, los órganos autónomos que están allí, el Banco de la República, la Comisión Nacional de Servicio Civil, las corporaciones autónomas regionales, los entes universitarios autónomos, la Autoridad Nacional de Televisión. Está la organización electoral, por otro lado, donde está en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, están los organismos de control en cabeza de la Contraloría de la República, que vigila todos los temas fiscales de manejo de recursos públicos, la Auditoría General de la República, que está muy relacionada con este, el Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, el Instituto de Estudios del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Y por último, tenemos acá el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que está en cabeza de un sistema integral de verdad, justicia y no repetición, en cabeza de tres entidades principales, que es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición Civil, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas y una entidad importantísima en estos últimos años, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es de un tribunal especial donde se investiga y se juzga a los miembros del ejército y de las FAREP civiles que hayan tenido que ver en crímenes de lesa humanidad o crímenes dentro del marco del conflicto armado. Entonces, allí como vemos hay una variedad de organismos. Ustedes pueden ingresar también a este gestor normativo que hace parte de la página de la función pública, donde podrán observar en mejor manera. Eso está dentro de los materiales que tienen aquí anexos dentro del curso y que podrán verificar lo que tienen. De la rama legislativa, representa al pueblo, ejerce el poder legislativo, encargada de hacer las leyes, ¿cierto? Con un Congreso que está conformado por el Senado, la Cámara Alta y la Cámara de Representantes. Entonces, elaboran leyes, hacen control político, reforman la Constitución y citan a ministros y altos funcionarios del gobierno para hacer control político. Entonces, está el Senado con 108 senadores, está la Cámara de Representantes con 188 representantes, ¿sí? La Presidencia de la República, que tiene varias dependencias también, están la Vicepresidencia de la República y los diferentes ministerios y departamentos administrativos que conforman toda la estructura que está alrededor de la Presidencia de la República y que permite planear, controlar y ejecutar el presupuesto que es aprobado por el Congreso de la República, con sus ministerios que también promueven eh, leyes o reformas constitucionales y que llevan al Congreso de la República y departamentos que hacen la planeación y controlan aspectos de la función pública, del presupuesto como la planeación, prosperidad social que impulsa toda la política social del gobierno, la dirección de inteligencia en términos de seguridad y el DANE que hace toda la estadística del gobierno y unas unidades administrativas especiales. Entonces, la rama ejecutiva, en cabeza del presidente de la República, desde el orden nacional, como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, que es el jefe de las fuerzas militares, ¿cierto? Nombra a los ministros, promulga y reglamenta leyes y sanciona leyes, y dirige las relaciones internacionales, la vicepresidencia de la República, quien apoya al presidente, puede encargarse de funciones especiales y lo reemplaza en caso de falta temporal y los ministros y directores de departamentos administrativos. En el orden territorial tenemos a gobernadores y alcaldes. La rama judicial, una rama importante que es autónoma e independiente, por supuesto, establecida en la Constitución Política en el artículo 28, administra la justicia en nombre de la República. Sus funciones principales, resolver conflictos entre ciudadanos, proteger los derechos fundamentales. Los jueces tienen esta gran función, controlar constitucionalidad de las leyes y actos y sancionar delitos y garantizar el debido proceso. La rama judicial es una rama independiente de la Presidencia de la República, por supuesto,
pero muchos de sus miembros son elegidos en el Congreso de la República o en algunas de las cortes también. Entonces allí tenemos la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, que es la que investiga los temas penales, eh, los jueces de la República y tribunales y las jurisdicciones especiales, como la jurisdicción de justicia y paz eh, después de las negociaciones de paz entre el gobierno de Uribe, de Álvaro Uribe Vélez, con las AUC, con las autodefensas. Es una jurisdicción especial para juzgar esos casos concretos. Y también está la jurisdicción militar, que también juzga a los militares por acciones cometidas en ejercicio de sus funciones como miembros de la fuerza pública. Bueno, tenemos aquí entonces eh, la Corte Constitucional, es el Tribunal Supremo que vela por la integridad y supremacía de la Constitución, revisa las tutelas, decide sobre la constitucionalidad de las leyes. Mire que muchas leyes han sido, ya sea que canceladas, digámoslo así, por la Corte Constitucional, pero también no en su integridad, sino también artículos individuales también les niega la constitucionalidad y por lo tanto salen de estas leyes que se generan en el Congreso de la República. El Consejo de Estado es el máximo tribunal de lo contencioso administrativo que conoce demandas contra actos del Estado, actúa como supremo consultor del gobierno y resuelve nulidades electorales y conflictos de competencia administrativa. En estos últimos años, ustedes han visto un rol importante del Consejo de Estado eh, que ha negado una variedad de reformas que ha promovido el gobierno, en este caso en estos 4 años, eh, decretos, por ejemplo, que surgen de emergencia económica, que ellos los analizan y resuelven negarlos, y esta es una función que también tiene el Consejo de Estado. La Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, es decir, de los jueces ordinarios, juzga al presidente, él tiene la capacidad de juzgar y a altos funcionarios por delitos, resuelve recursos de casación, es decir, como la última instancia en casos de demandas de tipo civil, de tipo, bueno, penal, y unifica jurisprudencias en materia civil, laboral y penal. El Consejo Superior de la Judicatura administra y disciplina a los jueces y empleados judiciales, propone reformas de la rama judicial, elabora las listas de elegir para cargos judiciales. La Fiscalía General de la Nación, que es autónoma del Estado, una entidad autónoma del Estado, parte de la rama judicial, investiga y acusa penalmente a presuntos responsables de delitos, dirige y coordina la policía judicial y protege a víctimas y testigos. Los jueces y tribunales, autoridades judiciales distribuidas en todo el país, en cada municipio, en cada departamento vamos a ver un juez, ya sea el circuito, un juez promiscuo, es decir, que está en capacidad de resolver variedad de casos, administra justicia en primera y segunda instancia, conoce casos civiles, laborales, penales de familia, entre otros, y aplica la ley conforme al debido proceso. Ellos son los garantes que se desarrollen los debidos procesos. Y hay otros órganos judiciales especiales, como la jurisdicción de paz, la jurisdicción indígena, la jurisdicción penal militar y la JEP, que son los que juzgan temas del conflicto armado. Ahora vamos a mirar algunas preguntas. Entonces ya vimos cómo está conformado el Estado, ¿sí? La estructura del Estado, una estructura grande que se divide en los tres poderes, en el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno tiene unas funciones y ellos garantizan ese equilibrio, ¿no?, de poderes al que uno no dependa del otro. Tenemos unas entidades autónomas como el Banco de la República, como la Comisión Nacional de Servicio Civil. Tenemos también entidades de control como la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo. Tenemos una jurisdicción o el sistema em, de paz, bueno, que surge como parte de los procesos de paz.
Y tenemos las entidades electorales que son también entidades autónomas. Entonces, esto conforma, y por supuesto, en los territorios también esto se refleja, con las gobernaciones y alcaldías como el nivel ejecutivo, las asambleas y consejos como esa parte, digámoslo así, como de la figura legislativa en cada uno de los territorios, y pues por supuesto la rama judicial que está distribuida por todo el país. Entonces vamos a mirar algunas preguntas. Entonces, pregunta uno, órganos autónomos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la función de los órganos autónomos e independientes del Estado colombiano? Entonces, A, son dependientes del Poder Ejecutivo, pero cuentan con autonomía presupuestal. Son creados por la ley y dependen del presidente de la República. Son creados por la Constitución, no están adscritos a ninguna rama del poder público y gozan de autonomía administrativa. Son organismos de control encargados de sancionar a los funcionarios públicos. De los órganos autónomos, en este caso, la C, ¿cierto? Porque son autónomos, no dependen de ningún poder público. Entonces, son creados por la Constitución y no están adscritos a ninguna rama del poder público. Muy bien. Entonces, la C, la respuesta correcta, son creados por la Constitución, sustento, los órganos autónomos independientes son la Comisión, el Banco de la República, son creados por la Constitución y no dependen de ninguna rama del poder público. Pregunta 2. Órganos de control. ¿Cuál de las siguientes entidades hace parte de los órganos de control del Estado colombiano? A. Comisión Nacional de Servicio Civil. B. Procuraduría General de la Nación. C. Consejo de Estado. D. Registraduría Nacional del Estado Civil. En órganos de control. En este caso, la respuesta es la B. Procuraduría General de la Nación. Hace parte del Ministerio Público y es uno de los órganos de control junto a la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Y la función, vigilar la conducta oficial de los servidores públicos y proteger los derechos humanos. Pregúntate, es la rama judicial. El Consejo de Estado en Colombia pertenece a rama legislativa, la organización electoral, la rama judicial del poder público o la rama ejecutiva del poder público. Bueno, creo que ya lo dijimos, ¿cierto? Consejo de Estado pertenece a la rama judicial del poder público. Muy bien. Y es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Bien. 4. Comisión. La Comisión Nacional de Servicio Civil es un órgano electoral autónomo e independiente de la rama ejecutiva de control disciplinario. Bueno, ya hemos hablado que es un autónomo, es una institución autónoma e independiente. Muy bien. Y que garantiza que la meritocracia en el empleo público. Entonces, el sistema integral, eh, ¿cuáles de los siguientes objetivos corresponde al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición? Nombre largo, se nos olvida también. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un objetivo. A. Organizar las funciones de los organismos de seguridad del Estado. B. Promover el control fiscal en el territorio. C. Garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado. D. Establecer los criterios de meritocracia en el empleo público. Por supuesto, es la C. Garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado. Este sistema fue creado como parte del acuerdo de paz, incluye a la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda. Muy bien. La rama ejecutiva. ¿Cuál de las siguientes entidades no hace parte de la rama ejecutiva en el orden nacional? A. Ministerio del Interior. B. Superintendencia de Industria y Comercio. C. Departamento Nacional de Planeación. D. Defensoría del Pueblo. ¿Cuál no hace parte de la rama ejecutiva? De la rama ejecutiva la que depende del presidente de la República, ¿no? Del ministerio, ¿eso no es? Sí, que es. Superintendencia de Industria, por supuesto que depende de la presidencia. Departamento Nacional de Planeación, también, es decir, que la respuesta correcta es D, Defensoría del Pueblo. Y esto, y hace parte de, cumple funciones administrativas, no pertenece a la rama ejecutiva, hace parte del Ministerio Público, junto con la Procuraduría, y es un órgano de control.
La rama legislativa, ¿cuál es la principal función de la rama legislativa? A, administrar justicia en todos los niveles. B, ejecutar políticas públicas. C, velar por el cumplimiento de la Constitución mediante el control político y la creación de leyes. D, fiscalizar el gasto público y sancionar a servidores públicos. Muy fácil, ¿cierto? La respuesta es C, velar por el cumplimiento de la Constitución por medio del control político y la creación de leyes. La rama judicial, ¿cuál de las siguientes es la función principal de la Corte Suprema de Justicia? A, ejercer control fiscal, es decir, del dinero, buscar al presidente de la República y a los altos funcionarios aforados, organizar las elecciones en todo el territorio nacional, expedir reglamentos para el funcionamiento de las entidades del Estado. Es la Corte Suprema de Justicia, entonces, juzga al presidente y a los altos funcionarios aforados. Bien, Banco de la República es un órgano de la rama ejecutiva, de la rama judicial, autónomo e independiente de control fiscal. Hemos escuchado mucho últimamente del Banco de la República, ¿cierto? Entonces es un autónomo e independiente, ¿cierto? Y tiene como función administrar la política monetaria, cambiaria y crediticia de la nación. La Contraloría. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde a la Contraloría? Ejercer el control fiscal sobre los recursos del Estado, investigar y sancionar disciplinariamente a servidores públicos, velar por la transparencia en el uso de recursos públicos, evaluar la gestión de entidades que manejan fondos públicos. Entonces, a veces uno tiende como a confundirse con la Procuraduría y la Contraloría, ¿no? La Procuraduría vigila, investiga, sanciona a los servidores públicos y la Contraloría, ¿cierto? La Contraloría, aquí la respuesta está incorrecta, la Contraloría hace control fiscal sobre los recursos del Estado. Muy bien, aquí la respuesta es la A. Ejerce control fiscal sobre los recursos del Estado. Muy bien, aquí hemos llegado al final de este módulo temático de preparación al concurso de méritos. Espero que ustedes sigan profundizando y que haya sido de su agrado y de su provecho. Muchas gracias.